Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, ya por tercera ocasión. Por Eh, tercera. y ya un lazo especial con su colegio, de verdad, un gran honor Bueno, que me estén considerando para esta charla. Y pues igual que la vez pasada, como abrí la vez pasada, las verdades del día de hoy son las mentiras del día de mañana. Esta información que les puedo otorgar el día de hoy, la verdad es que se va a hacer vieja más rápido que la leche en el refri. Pero bueno, una actualización rápida de manera que podamos estar al día y espero que pues, sea útil para ustedes en el tratamiento de sus pacientes y por supuesto de sus seres queridos también. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, aspectos generales de la variante y ola de Omicron, el tratamiento, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y las nuevas modalidades de tratamiento y antivirales recientemente aprobados para uso de emergencia. Primero, aspectos generales de la variante. La tasa de hospitalizaciones con COVID-19 ha sobrepasado los picos del invierno pasado. Pensamos que no iba a suceder, pero bueno, sucedió. Afortunadamente ahorita ya estamos recibiendo menos ingresos hospitalarios, también estamos recibiendo menos diagnósticos nuevos, pero esta ola que pensamos que iba a ser más indolente que las pasadas, pues la sufrimos mucho todos los médicos y todos los pacientes, ¿no? Estoy seguro que muchas personas aquí en el colegio desafortunadamente se enfermaron en este invierno que está pasando, pero bueno, sí que vimos menos manifestaciones clínicas o manifestaciones clínicas menos severas que en las olas pasadas y que vamos a estar discutiendo. Con lo que voy a empezar es un tema que ha generado mucha controversia, que ha generado mucha discusión entre los profesionales médicos y es la tasa de ataque que ha tenido Omicron en comparación con otras variantes. Aquí vemos en las columnas de la izquierda datos de contactos intradomiciliarios de pacientes diagnosticados con Omicron y del lado derecho lo mismo pero con Delta. Y si comparamos las tasas de ataque entre pacientes no vacunados de Delta y de Omicron, pues se comportan muy similares. Entre los no vacunados del Delta y Omicron en cuanto a contagios, muy similar, muy pocas diferencias. Obviamente en las personas con un esquema de vacunación completo refiriéndome a 2 dosis de los esquemas de 2 dosis o una dosis de los esquemas de una dosis con Johnson & Johnson, por ejemplo, sí tenemos alguna diferencia en la tasa de ataque, para Delta del 19% y para Omicron del 32%, mucho más alto en Omicron. Y en aquellas personas que han recibido un booster, una dosis adicional, una tasa de ataque del 11% para Delta y del 25% para Omicron. Entonces, esto desafortunadamente le ha dado mucha fuerza al movimiento antivacunas. Muchas personas que dicen, ¿para qué me voy a vacunar si de todos modos me puedo enfermar? Y eso es cierto en el sentido de que aún así te puedes enfermar si es que llegas a tener vacunación completa, incluso con booster, con Omicron. Sin embargo, las repercusiones a corto, mediano y largo plazo pues son muy diferentes como vamos a estar revisando. ¿Por qué tenemos este comportamiento diferente entre Omicron y las variantes de interés clínico previas? Pues predominantemente es por estos cambios que ha habido en la espiga. Aquí tenemos una imagen, una representación de SARS-CoV-2 y si hacemos un aumento a una de las espigas, que estas espigas son lo que hacen que le llamemos coronavirus, podemos ver que en su estructura genética el virus es un tanto diferente. ¿Por qué? Fíjense cómo cuando dictaminamos en septiembre del 2020 esta nueva variante alfa,
Alfa tenía 10 mutaciones en el genoma que codifica para su espiga en comparación al virus original. Beta luego 11 mutaciones, delta 9 mutaciones, gamma 12. Entonces, si vamos comparando las variantes entre ellas, los puntos naranjas son los sitios de mutación, los sitios donde es diferente la espiga. Pero Omicron, que bueno, empezamos a hablar de Omicron en noviembre del 2021, pues francamente diferente. Muchas personas, muchos científicos incluso llegaron a mencionar que pues, prácticamente era un virus diferente. No es un virus diferente, pero sí que la espiga es muy, muy diferente a la espiga original. Y entonces esto hace que aquellas vacunas que están dirigidas hacia la espiga y aquellos tratamientos que van dirigidos en contra de la espiga, pues ya no estén siendo útiles en la prevención y en el tratamiento. Recordemos que la inmunidad para este tipo de virus, para los coronavirus en general, deja algo de actividad residual cruzada. Entonces, tener anticuerpos altos contra el SARS-CoV-2 original, pues de cierta manera protege contra Omicron. Sigue habiendo una tasa de protección del 75%, pero tenemos algunas infecciones, breakthrough infections, que desafortunadamente logran llegar a nuestra población y que hacen que Omicron se posicione como uno de los virus más contagiosos que hemos conocido en la historia de la humanidad, desafortunadamente. Ya para cuando Sudáfrica empezó a reportar esta nueva variable de interés, ya para cuando la codificaron y la dieron a conocer alrededor del mundo, pues ya estaba en todos lados, ¿no? Era muy tarde, así ha sucedido con todas las variantes y probablemente así vaya a seguir sucediendo. Y sí quería aquí pues comentar cómo el número de casos fue aumentando muy rápidamente desde que se describió Omicron. Muy, pero muy rápidamente. Fíjense la curva que estuvo formando Omicron, pues en comparación a las otras variantes fue muy diferente. Y no necesitamos un estudio, ¿no? Como este para darnos cuenta de eso. Las personas aquí en nuestra localidad y en nuestro estado y en nuestro país empezaron a contagiarse rapidísimo. De pronto había semanas en que todo el mundo tenía Omicron. Los lugares, los sitios donde se hacían pruebas para la detección de la infección estaban y estuvieron abarrotados. Hoy afortunadamente esto es mucho menor, pero bueno, todavía seguimos teniendo algunos casos positivos, muchos casos positivos todos los días en Nuevo León. Y esta diapositiva, fíjense, compara la producción de anticuerpos neutralizantes contra el virus dependiendo del esquema de vacunación, y no solo del esquema de vacunación, sino también de la inmunidad natural que pueda existir. Y entonces, solo por hacer un ejemplo, en la figura B podemos ver a aquella persona que tiene doble dosis de vacuna de AstraZeneca y podemos ver hasta el final ese que dice B.1.1.529 que corresponde a Omicron, pues la cantidad de anticuerpos neutralizantes es muy, muy bajita. Cosa que no se replica en combinaciones de vacunas, donde cuando combinábamos AstraZeneca con alguna otra vacuna podíamos ver mejor cantidad de anticuerpos neutralizante y que esto apoyó un poco la decisión del gobierno para dejar regímenes mixtos de vacuna. Y esto ha generado mucha controversia. Seguro muchos de sus pacientes les han preguntado si se podían poner esa tercera dosis de AstraZeneca o de Sputnik o de alguna otra vacuna como booster, como refuerzo. La respuesta sencilla es sí ayuda, y la respuesta un poco más compleja es incluso pareciera que pudiera ayudar más que tener
3 vacunas de un mismo tipo. Y abajo vemos a los pacientes que se estaban recuperando de alguna de las otras variantes previas de SARS-CoV-2, de esas infecciones. Y bueno, ni siquiera la infección natural contra las variantes previas logró evitar nuevas infecciones. Lo que sí había sucedido previamente, ¿no? Le podíamos decir a nuestros pacientes que con tranquilidad, después de haber tenido COVID, probablemente durante algunas semanas o meses iban a tener algo de inmunidad. Bueno, Omicron vino a cambiar eso por completo. Este es también un ejercicio muy parecido a lo que veíamos previamente. En la diapositiva anterior veíamos la cantidad de anticuerpos neutralizantes, pero en este vemos directamente eficacia de la vacuna, y este es 2 dosis de vacuna AstraZeneca con un booster de una vacuna de RNA o en comparación a 3 dosis de una vacuna de RNA. Y fíjense cómo contra Delta, cualquiera de las dos combinaciones es altamente efectiva, pero contra Omicron, pues la eficacia de la vacuna no es tan buena. El booster sí que ayuda mucho, pero aquellos que tienen solamente 2 dosis sin haber recibido el booster, pues la eficacia para prevenir Omicron es bastante baja. Y aquí otro punto que resultó interesante para la población y para nosotros los médicos, porque mucha gente nos estaba preguntando por qué los cambios en las recomendaciones de aislamiento de CDC. Muchas compañías hicieron cambios muy dramáticos, donde algunas compañías sin necesidad estaban recomendando aislamiento después de la infección por 14 días, donde ya teníamos evidencia de que con 10 días era suficiente. Y de pronto se hace el cambio a decir, no, con 5 días y un antígeno negativo es suficiente para regresar al trabajo. Esa decisión tiene una base científica. Sí, este es uno de los artículos que fundamenta eso, donde el aclaramiento viral con Omicron sucedía prácticamente un día previo a Delta, llegando a aclarar la mayoría de los pacientes al 5º día desde el inicio de los síntomas. Aún así, había pacientes que tardaban más en aclarar, y la recomendación es muy clara. La recomendación que hace CDC dice sí es que es absolutamente necesario que tenga que salir el paciente a los 5 días, y de salir debe de hacerlo con una mascarilla que pues tenga un sello adecuado, que realmente le quede bien al paciente, que sea de su medida, y eso es algo que desafortunadamente no se cumple mucho. Entonces, deberíamos decirle a los pacientes que a los 5 días pueden salir de su aislamiento. Pues si tienen un antígeno negativo y absolutamente tienen una razón muy importante para salir, y tienen una mascarilla que ya sepan que les queda muy bien, pues sí, pudiéramos hacerlo. Para mayor seguridad, si no estuviéramos completamente seguros que el paciente puede cumplir con esos requisitos, la recomendación de 10 días sigue siendo perfectamente válida y adecuada. Que también funcionan las pruebas estándar contra Omicron. Esto fue otro tema de controversia, porque mucha gente dejó de hacerse pruebas de antígeno, ya no querían hacerse pruebas de antígeno. Efectivamente, disminuyó la sensibilidad de las pruebas de antígeno para la detección de Omicron. Sin embargo, la disminución que tuvo no fue muy importante. Y en comparación a precio y velocidad de resultados, pues el antígeno es claramente superior a la PCR. Algunas marcas de PCR también sufrieron en cuanto a su sensibilidad, particularmente unas que casi no se usan aquí en México, que se utilizan mucho más en Europa, de la marca Seegene. Esas sufrieron de manera importante en su sensibilidad. Seegene rápidamente trató de adaptarse para eso, para sacar nuevos reactivos
para compensar con esta pérdida de la sensibilidad. Pero todavía estamos en ese punto donde, aunque los antígenos sean un poquito menos eficaces para detectar Omicron en comparación a las variantes previas, los antígenos siguen siendo una herramienta sumamente valiosa. Porque si está positivo, listo, la persona tiene COVID-19. Y así les podemos ahorrar el hacerse una prueba de PCR. Y aunque desde que inicie con síntomas la persona debería estar aislada, desafortunadamente la mayoría de nuestros pacientes no lo hacen. Se esperan hasta tener un resultado positivo para aislarse. Entonces, utilizar antígenos nos da resultados más rápidos y también favorece el que podamos convencer más rápido a nuestros pacientes de aislarse. Y dejando atrás estos datos sobre Omicron, me gustaría entrar un poco a tratamiento, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Y creo que no sé si vaya a generar algo de controversia, me arriesgo un poco a generar controversia, pero bueno, les voy a dar datos de las guías de NIH y de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y repasar un poco lo que ha sucedido con los fármacos para profilaxis post-exposición, para cuidado ambulatorio, pacientes hospitalizados leves o moderados, hospitalizados severos y hospitalizados críticos, ni la hidroxicloroquina ni la hidroxicloroquina con acitromicina, ni la hidroxicloroquina post-exposición, ni el lopinavir con ritonavir están recomendados. De hecho, hay una recomendación en contra de su uso. Sobre el tema de los corticosteroides, se sugiere que no se utilicen en los pacientes que no requieren oxígeno. La evidencia para estar en contra de su uso en los pacientes con oxígeno no es tan robusta. Sin embargo, la recomendación sigue siendo en contra de utilizar esteroides en estos pacientes, aunque estén hospitalizados. Si no requieren oxígeno, no se recomienda. Y obviamente en los hospitalizados, particularmente en los críticamente enfermos que requieran oxígeno, el uso de la dexametasona o algún otro corticosteroide es pilar fundamental en el tratamiento de COVID-19. Tenemos tocilizumab. Tocilizumab para los pacientes hospitalizados severos que requieren oxígeno. Ya tenemos varios estudios al respecto de esto y les voy a ser bien franco, el número necesario a tratar de tocilizumab es altísimo, es como de 30, no es de los más altos. Utilizamos, por ejemplo, estatinas que tienen un número necesario de tratar mucho más alto, pero bueno, si comparamos el precio de las estatinas con el precio del tocilizumab, al menos como una maniobra o un recurso de salud pública, no pareciera ser muy adecuado porque pues nos podemos terminar gastando $500,000 en tocilizumab y tendríamos que tratar como 30 pacientes para que uno se beneficie. Entonces, la evidencia, aunque está a favor, es muy, muy limítrofe y debe de utilizarse solamente en casos muy bien seleccionados. Aquí tenemos también plasma convaleciente, que no se recomienda su uso en prácticamente ningún escenario fuera del contexto de un ensayo clínico. Remdesivir, donde no se recomienda su uso más que en los pacientes que tienen COVID severo, es decir, aquellos pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, pero que no tienen puntas nasales de alto flujo o ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Es decir, ya para cuando el paciente está críticamente enfermo, ya no se beneficia de remdesivir y no hay evidencia suficiente para decir que el paciente leve se beneficie de remdesivir en el ambiente hospitalario. Ahorita vamos a hablar un poquito más del ambiente ambulatorio en cuanto a remdesivir. Para cuando salieron estas guías, que bueno, estas guías se actualizaron el 1 de diciembre. Aquí todavía se sugería el uso de casirivimab como profilaxis post-exposición, pero Omicron vino a cambiar eso de manera radical, lo que les decía al principio de la presentación. Las
verdades de hoy son las mentiras del mañana. ¿Por qué? Porque el cambio en la espiga fue tan radical que estos anticuerpos monoclonales ya no tienen una utilidad franca. Solamente se deben utilizar si se comprueba que la variante que está sufriendo el paciente es Delta, que hoy en día representa menos del 10% de los casos en Estados Unidos y también en Nuevo León. Tenemos por aquí baricitinib. Recordemos que baricitinib es un inhibidor de JAK y se utilizaba o se utiliza normalmente para el tratamiento de la artritis reumatoide en algunos pacientes selectos, pero por las vías de inflamación que utiliza el SARS-CoV-2, baricitinib logra bloquearlas de manera efectiva. Entonces, el número necesario a tratar en comparación a tocilizumab es mucho mejor. El costo en comparación a tocilizumab es mucho mejor, más o menos como unos 25 o 30 mil pesos la caja de baricitinib, aunque en realidad con una caja se alcanzarían a tratar 2 o 3 pacientes. Muy buen fármaco, tenemos evidencia muy robusta que sugiere su uso en el paciente severo. Aunque todavía falta mucha más información en el paciente leve, no está recomendado su uso. Y en el paciente crítico, aunque todavía las guías no recomiendan su uso, ya está juntándose evidencia un poco más robusta al respecto. La ivermectina, CDC, ITSA y NIH han sido muy claros en estar en contra de su uso fuera del contexto de un ensayo clínico. Nuestro país desafortunadamente sufrió hace un par de semanas controversia con respecto a la información que se ha generado en Ciudad de México sobre el uso de la ivermectina. Y bueno, como les comentaba, no pretendo generar controversia en este foro, pero bueno, solamente compartiéndoles lo que recomienda Estados Unidos, no se debería utilizar ivermectina en el tratamiento de SARS-CoV-2 y el uso de fluvoxamina recomendada solamente en el contexto de un ensayo clínico. Ahorita vamos a hablar de los ensayos clínicos que están utilizando fluvoxamina. La susceptibilidad de los anticuerpos monoclonales a Omicron ha sido terrible en comparación a Delta. Medicamentos como Evusheld, que AstraZeneca diseñó y que eran sumamente prometedores, particularmente con Delta, que fue donde tenemos más información, donde se probó la protección a un año que dejaba esta combinación de anticuerpos monoclonales, pues esencialmente dinero y trabajo perdidos, ahora que Omicron ha hecho que, pues que la actividad de estos anticuerpos monoclonales sea muy, muy limítrofe y que pareciera no ayudar. Y finalmente, nuevas modalidades de tratamiento y antivirales recientemente aprobados para uso de emergencia. Vamos a hablar de estos. Este es la información de Pinetree, un estudio que se publicó a finales del año pasado en New England Journal of Medicine, en donde lo que hacían es que daban 3 dosis intravenosas ambulatorias de remdesivir a pacientes con alto riesgo de progresión de COVID-19. Este pareciera ser un escenario mucho más favorable. Pareciera que la información que teníamos sobre remdesivir no reflejaba realmente que remdesivir fuera un mal antiviral o un mal fármaco, sino que lo estábamos intentando usar en las fases inapropiadas de la enfermedad. Y bueno, se explica esto un poco de manera desesperada por la intención de querer hacer algo y de querer ayudar. A pacientes críticamente enfermos se les estaba poniendo remdesivir y pues bueno, la respuesta era prácticamente nula, porque ya para cuando están críticamente enfermos lo único que queda es una tormenta de citocinas sin que realmente todavía haya partículas virales activas de por medio. Entonces, estos pacientes de 60 años de edad o hipertensión, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, diabetes, obesidad, inmunocomprometidos, enfermedad renal crónica leve o moderada, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, cáncer, todos ellos parecieron beneficiarse
de recibir Remdesivir por 3 días, mientras este se administrara dentro de los primeros 7 días de síntomas. Entre estos pacientes no hospitalizados con alto riesgo de progresión, se encontró una disminución del 87% del riesgo de muerte en comparación a placebo, lo cual pues es muy prometedor. Eso es algo que sí se puede hacer en México. Remdesivir es un medicamento que está aprobado por COFEPRIS en México, entonces este modelo sí se puede seguir, particularmente porque seguro van a tener algún paciente que les pida recomendación. Si su paciente es de alto riesgo y está en los primeros días de síntomas, sí que se pudiera beneficiar de la administración ambulatoria de Remdesivir. Por otro lado, tenemos aquí información de Paxlovid. La autorización de FDA. Llama mucho la atención cómo FDA autoriza Paxlovid solamente con los resultados preliminares que libera Pfizer. Pero bueno, eso ya es un poco historia vieja, dado que ayer se liberó ya en New England Journal of Medicine también el extenso, el artículo en extenso, donde ahora sí ya con más tranquilidad podemos revisar los datos que ya fueron revisados por pares y que parecen muy prometedores. El mayor pecado de Paxlovid es que es un antiviral que se llama Nirmatrelvir, que está potenciado con ritonavir. Entonces, recordemos que ya conocemos muy bien al ritonavir y que desafortunadamente se lleva muy mal con muchos otros medicamentos. Hace interacciones con muchísimos medicamentos. Entonces, aquellos pacientes que más se pudieran beneficiar del antiviral, como los pacientes de alto riesgo, generalmente son pacientes que tienen muchos otros medicamentos concomitantes y que potencialmente se tendrían que suspender durante la administración de Paxlovid. Preocupan particularmente los anticoagulantes, que son fármacos que de pronto es medio difícil suspender en algunos tipos de pacientes. Pero Paxlovid, una franca disminución en la tasa de hospitalización o muerte por cualquier causa del 88%, prácticamente igual a lo que revisábamos con Remdesivir, con la gran ventaja de que estamos hablando de un tratamiento que es oral en comparación a Remdesivir, que requiere la administración de 3 días de vía intravenosa. Sobre lo que les mencionaba del ritonavir, les recomiendo ir a la página de la Universidad de Liverpool y ellos ahí tienen una calculadora o una herramienta digital para revisar interacciones medicamentosas entre tratamientos de COVID y cualquier otro medicamento concomitante del paciente. Y luego tenemos más noticias de Molnupiravir. Y Molnupiravir ha generado también mucha controversia en nuestra comunidad. Algunas personas, algunos médicos de la localidad están comercializando Molnupiravir. Y bueno, Merck se ha dedicado a difundir la noticia de que pues son medicamentos no aprobados para su venta por MSD y que se están importando de algunos países como India, que desafortunadamente no tienen todas las garantías de que pues el medicamento sea de calidad. No solo eso, sino que el gobierno dictaminó que Molnupiravir y Paxlovid se van a administrar solamente por parte del gobierno y por lo tanto su comercialización por fuera de las vías del gobierno es ilegal. Y por último, y mucho más importante que los dos puntos previos, la mejoría que tuvieron los pacientes con Molnupiravir es muy marginal. Dentro de las opciones antivirales novedosas, Molnupiravir es el que menos promete, pero por mucho. Si tuviéramos que comparar entre Paxlovid y Remdesivir, pues están muy a la par. Lo único que hace que esté un poco a la cabeza el Paxlovid es su administración oral, pero Molnupiravir
en cuanto a su disminución en riesgo de muerte, nos queda debiendo mucho. Entonces, pues este fármaco es de esas medicinas que, aunque potencialmente va a vender mucho, porque va a haber mucha gente que pues quiera tomar algo, ¿no? No creo que vaya a tener un impacto grande en el tratamiento de esta enfermedad. Estos antivirales, mucho ojo, pareciera que no van a tener un impacto en su eficacia asociado a las mutaciones de Omicron. Se vieron algunos eventos particulares e interesantes en aquellos pacientes que estaban tomando antidepresivos, que eran inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y entonces, estudiándolos un poco más a detalle, se dieron cuenta que los pacientes que estaban con fluvoxamina tenían una tasa de protección como profilaxis post-exposición alta. Entonces, es de aquí, de estos ensayos, donde salió el marco teórico para fundamentar el uso de fluvoxamina como un fármaco contra COVID, ya sea como tratamiento o como profilaxis post-exposición. Recuerden que esto tiene la misma categoría y el mismo nivel de evidencia de ivermectina, donde no se debe utilizar fuera de un ensayo clínico. Sin embargo, están saliendo más y más estudios de fluvoxamina que parecieran prácticamente todos ser positivos. La fluvoxamina es este inhibidor de recaptura de serotonina que se ha utilizado clásicamente como tratamiento de la personalidad o rasgos de personalidad obsesivos compulsivos o como tal del trastorno obsesivo compulsivo. Un medicamento bastante seguro, relativamente barato. Entonces, tal vez viene a llegar a llenar ese vacío que no pudo llenar la ivermectina. Mensajes para llevar a casa. La variante Omicron tiene una cantidad de mutaciones considerable que la hacen tener un comportamiento clínico y epidemiológico muy diferente a Delta, muy diferente a todas las variantes previas. Es uno de los virus más transmisibles en la historia de la humanidad, más transmisible que sarampión, que, bueno, nos sigue causando dolores de cabeza a los que nos dedicamos a ver infecciones. Se está diseminando en poblaciones moderada a altamente inmunizadas, ya sea por inmunización natural o artificial por vacunación. Entonces tenemos que cuidarnos mucho, aunque se comporta clínicamente mucho más indolente que las variantes previas, ya sea porque nos encuentra parcialmente inmunizados de manera natural o artificial, o porque este virus en particular es menos severo. Todavía no está muy claro, es algo que se debate todos los días. Han salido muchos papers al respecto y todavía no queda muy claro cuál de las dos cosas es o si es una combinación de las dos. Lo que sí parece ser más claro es que está dejando muchos menos pacientes críticamente enfermos y muchas menos secuelas que sus predecesores. Al ser mucho más contagioso, hay que tener cuidado porque no sabemos qué manifestaciones de long COVID nos va a dejar. Y al tener muchos más infectados, si es que tiene algún efecto sobre el long COVID, pues potencialmente más adelante vayamos a ver las consecuencias de esta ola de Omicron. Tratamientos que salen: hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina y cualquier otro antibiótico. A pesar de que hemos tratado de utilizar ya en varias ocasiones antibióticos para usos que no sean actividad antimicrobiana, pues hasta el momento no hay un buen ejemplo de que eso haya funcionado. Entonces, pareciera que estar tratando de reutilizar antimicrobianos con otra utilidad no sirve. Tratamientos que siguen: corticosteroides, funcionan muy bien, muy baratos, se deben reservar solamente para pacientes que tienen requerimiento de oxígeno. Inhibidores de interleucina 6, para pacientes muy selectos. Inhibidores de JAK para pacientes selectos. Y anticuerpos monoclonales para profilaxis post-exposición y ambulatorios
que tengan una prueba positiva, pero que específicamente se hayan infectado por una variante que no sea Omicron. Entonces, pues esencialmente hoy en día para prácticamente nadie. Y con eso termino y Perla, no sé si nos puedes decir si tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias.